Vamos a comenzar entonces nuestra reunión 4 con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio de recibir tu palabra, de escuchar tu voz en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que tenemos que estudiar, que que las distracciones de este mundo no nos molestan mientras que estemos estudiando tu palabra, escuchando de tu misericordia y tu amor para nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones para que crezcamos en fe y para que crezcamos en nuestra confianza para compartir tu palabra con otros. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, aquí estamos. Vamos a empezar nosotros tres con nuestra reunión de esta noche. Vamos a seguir hablando del concepto de la suficiencia de las Escrituras. También vamos a profundizar un poco más con nuestro método de los 4C. Especialmente hoy vamos a hablar del segundo paso, que es contar. Pero empezamos con una pregunta, algo para empezar. Termina esta frase. Según lo que dice la gente, según lo que la gente dice, no nosotros, la gente, yo solo creería en Dios si. ¿Cómo se termina esta frase? Dirían, si lo viera. Sí, si lo viera, sí es verdad. Hay mucha gente que piensa que creer es ver. Bien, si lo viera. ¿Qué más? ¿Qué son otras cosas que la gente dice? Maribel. Solo creería en él si me hiciera un milagro. Si me hiciera un milagro. Hay muchos que hablan de eso, ¿verdad? Si me sanara esta enfermedad o la enfermedad de mi ser querido, o si me hablara directamente, si me diera una visión, o hay otras personas que son personas muy científicas que dicen, si pudiera ver la evidencia científica, algo así. Bueno, tal vez ustedes han tratado de hablar con una amistad, miembros de la familia que tienen que dicen cosas así. Yo solo creería en Dios si me hiciera ganar la lotería, algo así. Pero nosotros sabemos que hay algo que tenemos que es eficaz para hacernos creer en Él. Vamos a hablar de la cuestión otra vez de la suficiencia de las Escrituras. Vamos a hablar del poder de Dios a través de su palabra y vamos a estudiar hoy 3 pasajes del Antiguo Testamento, Isaías 55, 10 y 11, del Nuevo Testamento, 1 de Corintios 1, 21 a 25 y Romanos 10, 17, que es nuestro versículo clave. En estos pasajes vamos a ver en cada uno este concepto de la suficiencia de las Escrituras, que la palabra es poderosa, es eficaz, es lo que necesitamos. Isaías 55, 10 y 11, ¿quién nos puede leer estas palabras? Maribel o nada, ¿quién quiere leer? No somos muchos esta noche, entonces, bueno, de hecho mucha gente vino a la clase esta mañana, el grupo A. Entonces, unas personas que habían venido antes a nuestro grupo vinieron al otro. Entonces, es posible que vamos a ser pocos, pero aquí estamos para estudiar la palabra, ¿verdad? Ok, Narda, ¿nos puede leer? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que se riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será preparada en aquello para lo cual la envié. Gracias, Narda. Así es. Bueno, sabemos que Dios utilizó la mano de Isaías, el profeta, para escribir estas palabras, pero ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? Jesucristo. Sí, así es, Jesucristo. Dios está hablando, ¿verdad? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Y qué es la promesa de Dios? ¿Qué es la promesa de Dios en estas palabras? ¿Qué es la promesa? Ahí está diciendo que su palabra nunca volverá vacía, que es verdadera y que se va a cumplir. Que se va a cumplir. Sí, gracias, Narda. Qué gran consuelo para nosotros, ¿verdad? A tratar de evangelizar a un ser querido y nos frustra cuando no quieren creer lo que estamos diciendo y tratamos de explicar la palabra de Dios y no quieren creer y quieren discutir y es una frustración. Pero ¿qué dice aquí? Es una promesa de Dios, ¿verdad? La palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para lo cual, y bueno, vemos la promesa ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos una promesa que es cuando y Jesucristo dice, cuando alguien rechaza a nosotros, no rechaza a nosotros, sino a nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cómo podemos también animarnos pensando cómo la semilla después de ser sembrada no se ve nada al principio, ¿verdad? Pero está creciendo. Entonces, tal vez el propósito de Dios es que la fe crezca poco a poco dentro del corazón de la persona, porque la palabra de Dios es eficaz. Y como si no se ve inmediatamente la planta, pero la semilla está creciendo, tal vez mucho más tarde vamos a ver el fruto. Pero tenemos el consuelo de la promesa de Dios aquí. Narda o Maribel, ¿otros comentarios o preguntas? Nada, bien, ok. Seguimos entonces ahora al Nuevo Testamento. 1 de Corintios 1, 21 a 25. ¿Quién quiere leer? Siendo pocos nosotros van a tener muchas oportunidades de contestar preguntas y leer. Narda, por favor. Porque como desciende de los cielos la lluvia, otra vez, Sí. ¿es la misma? No, no se cambió la pantalla. Sí, puesto que el mundo, mediante a su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes y por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Por los judíos, ciertamente tropezadero para los gentiles. Para los gentiles locura y hay un poco más nada. No se ve. ¿No dice en cambio? No, para los gentiles. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder, sabiduría de Dios. Porque los insensatos de Dios es más sabio que de los hombres, y de los débiles de Dios es más fuerte que de los hombres.
Bien, gracias, Narda. Ok, otra vez, bueno, sabemos que Dios está hablando en las Escrituras, pero tenemos alguien hablando a nosotros. ¿Quién está hablando a nosotros en este caso? ¿Qué persona utilizó Dios aquí para hablar a nosotros? ¿Saben ustedes? ¿Saben quién usó Dios? Narda. ¿Es Pedro? Casi no es Pedro, es el otro apóstol con P. Pablo. Pablo, así es, bien. Entonces, es Pablo. ¿Y qué fue cómo llevó a cabo su obra a llegar allí en Corinto, con los corintios? ¿Qué dice él sobre su método? Bueno, ahí Pablo nos está diciendo que los que no creen en el Señor Jesucristo, para ellos es locura que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que piensan que no estamos bien, pero nosotros sabemos que servimos al Señor Jesucristo. Así es. ¿Y qué es para para hacerlos creer? ¿Qué hizo Pablo? Pedían unos señales, buscaban otra sabiduría, pero ¿qué usó Pablo? Según lo que Predicaban la palabra de Dios. predicar, sí, exactamente, la sencilla palabra de Dios, la predicación. Más adelante en versículo 23, bueno, nosotros tenemos nuestro método de las 4C, ¿verdad? Captar, contar, considerar, consolidar. Él tenía un método de las 2C, de Cristo crucificado. No es que su mensaje fue muy sencillo, Cristo crucificado. Cristo crucificado, nada más. Buenas noches, Clara. Buenas noches, bendiciones. Igualmente, qué bueno le escuchamos esta vez. Feliz Día de la Independencia. Muchas gracias. Qué bueno que está con nosotros en el Día de la Independencia Dominicana. Sí, Amén. y bueno, yo pasé mi año ahí en la República Dominicana y yo sé que todas las ciudades tienen su calle 27 de febrero. De hecho, yo viví muy cerca de la calle principal de Santo Domingo cuando yo viví ahí, que es el 27 de febrero. Entonces, siempre voy a recordar esta fecha. Felicidades, Clara. Ok, estamos hoy, Clara, bueno, como siempre, leyendo de la Biblia, estudiando la palabra. Aquí estamos en 1 de Corintios 1, 21 a 25 y vemos algo que no es muy complicado, es algo sencillo. Los judíos en su tiempo pedían señales, querían ver el milagro, como dijimos antes, hay unas personas que siempre para creer en Dios piensan que necesitan un milagro, una señal en su vida. Otros buscaban sabiduría, como mucha sabiduría humana, como sería como evidencia científica hoy en día. Pero en vez de hacer muchas señales o hablar en sabiduría humana, Pablo sencillamente predicó el Evangelio, predicó a Cristo crucificado. Un mensaje sencillo que dice que somos salvos, que tenemos paz con Dios, sencillamente porque Cristo murió por mí. No, creo que nosotros hoy en día conocemos a personas que quieren hacer las cosas espirituales, las cuestiones religiosas muy complicadas. Es que a este santo y yo tengo otra estatua y tengo que hacer esto y seguir esta tradición y después tal vez todo va a salir bien. Pero dice aquí Pablo
que su mensaje, el mensaje bíblico, el mensaje que nos salva, es muy, muy, muy sencillo. No es algo complicado. No necesitamos una fórmula de muchas cosas para asumir, para tener la salvación. Es Cristo crucificado, nada más. Es todo. Entonces, para nosotros es el gran consuelo saber que no necesitamos algo, una señal, una gran señal o una sabiduría especial. Cristo crucificado es el mensaje que salva. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para unos es una locura que es tan sencillo, que es tan sencilla la salvación. Pero Dios nos salva, nos rescata del castigo de nuestros pecados, del peligro de la perdición. ¿Cómo nos salva? Por la predicación, por un mensaje. Y para nosotros entonces, este mensaje de Cristo es poder y sabiduría. A otros alrededor de nosotros tal vez es algo insensato o es una locura, como dice aquí. Pero para nosotros es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Comentarios o preguntas? ¿Dudas? No, ¿Narde iba a decir algo? no, no tengo dudas. Nada más Pablo era Saulo de Tarso. Así es. Así es. Entonces, Saulo de Tarso, que antes era el perseguidor de creyentes, Dios rescató a él, viniendo a él en camino a Damasco, y se convirtió en creyente, y después cambió su nombre a Pablo. Sí, así es. ¿Algo más? Gracias. Sí, de nada. Una pregunta buena. Gracias. ¿Algo más? ¿Clara iba a decir algo? Clara, no le escucho. Voy a activar su micrófono. Clara, ¿qué iba a decir? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok, estoy un poco afónica, pero me interesa saber porque dice que la salvación es por fe, mediante la predicación del Evangelio. Entonces, si cuando se habla de bautismo, incluye lo que es el Evangelio, que es muerte y resurrección de Cristo. Entonces, muchas iglesias predican que sin el bautismo no hay salvación. Me gustaría una aclaración con respecto a esto. Si es por fe, ¿qué implica la fe? ¿Qué implica creer? Gracias, Clara. Una pregunta muy buena, muy profunda. Ok. Entonces, es muy importante cuando tenemos una pregunta así y hay mucho debate, regresar a la Biblia. Entonces, la opinión de una cabeza en la computadora no es tan importante que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre Bueno, mejor. Claro, vamos a hacer algo si está bien con usted. Lo que voy a hacer es que porque mejor que empezamos por leer lo que dice la Biblia y después hablamos de la misma pregunta después de haber leído, porque una pregunta que no es tan complicada, de hecho, pero es mejor leer la Biblia porque hay unos lugares que vamos a querer leer. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a enviar los pasajes a ustedes. Y el jueves en la clase vamos a volver al tema para contestar la pregunta bíblicamente. Ok, gracias. Si está bien. Muy bien. Ok, entonces voy a ustedes tres. Voy a enviar los pasajes y vamos a volver al tema el jueves para contestar la pregunta empezando con el fundamento de haber leído los pasajes juntos. ¿Ok? Entonces, les voy a enviar y creo que por las inscripciones yo tengo sus
sus datos, entonces les voy a enviar por WhatsApp individualmente a los pasajes y en grupo C el jueves vamos a regresar para acá para estudiar el tema. Gracias. Ok. Entonces, porque no quisiera no contestar la pregunta, pero quisiera que leemos antes para poder, y no puedo muy rápido, y no quiero contestarla en una manera muy rápida y así. Ok, está bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar al tema el jueves. Ok. ¿Algo más sobre el pasaje que tenemos aquí? Ok. Seguimos entonces. Romanos 10, 17. ¿Quién nos puede leer las palabras de Romanos 10, 17, que es nuestro versículo clave? ¿Quién quiere leer? Sí, Clara. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Clara. Es un pasaje muy sencillo, ¿verdad? Entonces, según la palabra de Dios aquí, ¿de dónde viene la fe? De escuchar. Sí, ¿de dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios. De escuchar la palabra de Dios, así es. Entonces, la palabra de Dios produce fe. El escuchar la palabra de Dios nos da fe. Fe es confianza. Fe es confianza en lo que hace Dios, en la misericordia y la gracia de Dios. Es un pasaje muy sencillo, pero muy importante, explicándonos de dónde viene la fe. No es complicado, ¿verdad? Otra vez, la cuestión no es complicada. Seres humanos a veces complican lo que Dios nos ha dado como cosa muy clara. Otra vez, algo muy claro aquí. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Bien. ¿Algo más? ¿Todo bien, Maribel, Nardi, Clara? Todo bien, ok. Muy bien. Ok, unas preguntas para considerar. ¿Qué opinas de la frase siguiente? La Biblia es lo único que necesitamos. ¿De acuerdo o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿qué dicen? ¿Narda iba a decir algo? Sí, que no necesitamos otra cosa más que escuchar la palabra de Dios Así y ponerla es. por obra. Sí. Entonces la Biblia nos dice quién es Dios, qué hace Dios, cómo nos salva Dios, cómo podemos ahora vivir para amar a Dios. Y entonces es todo lo que necesitamos para nuestra fe y nuestra vida, ¿verdad? Ok. Les voy a leer algo. Entonces, la Biblia es lo que necesitamos. Entonces, en segundo lugar, siempre vamos a poner libros. Aún los libros que hablan de la Biblia, vamos a ponerlos, no son la autoridad. Este es un libro muy bueno, es muy grande, tiene como 700 páginas, pero es algo bueno porque se basa todas sus enseñanzas en la palabra. ¿Tiene algo que decir sobre esta cuestión de la suficiencia de las escrituras? Les voy a leer lo que dice aquí en este libro que se llama De tal manera Dios amó al mundo. Dice, y vamos a ver que en cada punto viene de la Biblia, pero habla de esta pregunta que es la base de nuestra fe.
La Biblia contiene todo lo que debemos saber para nuestra fe y vida. Nos habla de Jesús, el único quien tiene palabras de vida eterna, Juan 6:68. Hay muchas cosas que la Biblia pudo registrar sobre Jesús, pero ¿cómo escribe Juan? Si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan 21:25. Juan dijo también, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Juan 20:30 y 31. ¿Qué opinan de lo que dice aquí este libro? ¿Está de acuerdo con lo que hemos visto en la Biblia? Sí. Sí, ¿verdad? Especialmente vemos las palabras en rojo, que la Biblia tiene todo lo que debemos saber para nuestra fe y vida. Y también al fin es muy interesante para mí que dice Juan al fin de su libro en la Biblia, que no hay muchas cosas que Jesucristo hizo que no están registradas en la Biblia. Pero ¿por qué tienen lo que tiene la Biblia? Para que nosotros creamos, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Este es el propósito de la Biblia. Hay muchas personas que hablan de otros propósitos. Hay unas dietas que supuestamente vienen de la Biblia. Hay otras personas que están buscando como algo sobre la política hoy en día que viene de la Biblia, pero que ya ellos se han olvidado el propósito de la Biblia. ¿Por qué fue escrita? ¿Por qué se habían escrito las palabras que escribieron? Para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y al creer en su nombre tengamos vida. Amén. Ok. Hay algo más del mismo libro que quisiera compartir con ustedes. Pablo dijo que el fundamento de la iglesia son los escritos de los profetas y de los apóstoles. Efesios 2:20. La Biblia no registra todo lo que Jesús dijo o hizo. No responde todas las preguntas que tengamos sobre por qué ocurren las cosas de la manera que ocurren en esta vida. Nos dice todo lo que necesitamos saber para nuestra fe y vida. 2 de Timoteo 3:15-17. Revela todo lo que necesitamos para darnos seguridad y ánimo. Romanos 15:4. Dios no nos contesta siempre la pregunta, ¿por qué me está ocurriendo estas cosas en mi vida? No siempre sabemos exactamente por qué. De hecho, en 1 de Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora, entonces, y sigue hablando, pero el punto es este. La Biblia no nos dice que vamos a tener la respuesta por cada una de nuestras preguntas en la Biblia. A veces algo va a ocurrir en nuestras vidas sin explicación ahora. Pero la Biblia sí nos promete que algún día yo conoceré cómo fui conocido. Voy a conocer todo. Voy a ver el plan de Dios en mi vida. Voy a ver por qué han pasado las cosas que han pasado. Y vamos a ver que han pasado estas cosas para mi bien. Amén. Ahora mismo, a veces no sabemos, pero quisiéramos las respuestas inmediatamente y no las tenemos. Si hay un predicador o maestro que dice que
Dios siempre nos muestra su plan. No, en el momento no siempre es así. Y la Biblia no nos promete. De hecho, dice que ahora vemos por espejo oscuramente. Pero algún día vamos a ver que Dios tiene un plan. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta confianza? Porque vemos el amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y si Él tiene el amor para enviar y entregar a su propio Hijo para nosotros, también junto con Él nos va a dar todas esas cosas. Entonces confiamos sencillamente. Pero sabemos lo que dice ahí, que tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos saber para nuestra fe y vida. Y todo lo que necesitamos para darnos seguridad y ánimo. ¿Preguntas, comentarios? Cualquier cosa. Maribel, ¿todo bien? Bien, Narda, ¿todo bien? Pues volvemos otra vez a lo que pasó con Pablo, que lo único que tenemos que hacer es irnos a la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar la verdad. Así es. En la Biblia vamos a encontrar la verdad. Jesucristo en Juan 17 nos dice, la palabra es la verdad. Sabemos que Dios no nos va a mentir. Va a cumplir sus promesas. Bueno, humanos, cada uno de nosotros sabemos que el ser humano no siempre va a cumplir lo que dice que va a hacer. Que las promesas de otro ser humano no siempre son confiables, desafortunadamente. Pero Dios, su palabra es verdad, es verdadera. Siempre sabemos que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer y tenemos algo que es confiable, que es su palabra. Yo tenía una duda, Andrew. Sí, por favor, Maribel. Ahorita que están comentando esto de que no siempre nos responde, no siempre tenemos la respuesta, pues a lo mejor entendible, ¿no? En la palabra de Dios. Yo he escuchado unas predicaciones que siempre dicen el propósito de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu vida, la promesa de Dios para tu vida. Y en el momento no lo entendemos. ¿Y cómo nos daremos cuenta cuál es el propósito, cuál es el plan? Si no lo entendemos, o sea, o no lo visualizamos, ¿en qué punto nos vamos a dar cuenta? Sí, sí, Maribel, gracias. Y por eso el predicador o alguien que está compartiendo la palabra de Dios tiene que tener cuidado, porque la Biblia no nos dice que siempre vamos a ver el plan de Dios para nuestra vida. Sabemos que Dios tiene un plan. Sabemos que Dios siempre nos ama, es porroso y nos va a dar todo lo que necesitamos, pero no sabemos exactamente los detalles de su plan. No sabemos por qué está ocurriendo algo. Un ejemplo sería de Isaías 55. Dice Dios, Isaías 55, versículo 9. Dice Dios, ¿cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, sus caminos, su manera de reinar sobre la tierra son tan altos en comparación al nuestro que no siempre vamos a entender. Otro ejemplo está en el libro de Romanos, en que Pablo está hablando de cosas muy profundas. Y al fin, en Romanos 11, versículo 33 a 36, esto es lo que dice. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inscrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que la ley fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, la Biblia dice en muchos lugares, casi todo el libro de Job nos explica que nosotros no siempre vamos a saber los caminos del Señor, ni el camino que el Señor tiene para nosotros. Sabemos que Dios desea nuestra salvación. Sabemos que Dios nos ama en Cristo Jesús. Sabemos que Dios nos da todo lo que necesitamos para nuestra fe y vida. Sabemos que Dios revela a nosotros quién es y cómo podemos servirle a Él. Pero todas nuestras preguntas no. No dice la Biblia que nos va a contestar todas nuestras preguntas. No dice que vamos a poder entender todo en un momento. Algún día sí, en los cielos sí. Hay algo mejor que nos espera. Hay un conocimiento que nos espera en los cielos de todo. Y vamos a ver el plan de Dios y va a ser maravilloso y amoroso para cada uno. Pero ahora mismo solamente vemos una partecita del plan de Dios. Y de vez en cuando sí, Dios nos da el gusto de ver cómo está cumpliendo todas sus promesas en el momento, y es algo muy bonito. Pero no siempre lo vamos a ver. Algún día sí, tenemos esa promesa. Y entonces nosotros confiamos. Nosotros confiamos. Hay otro pasaje que quisiera compartir con ustedes. Pues lo estoy buscando. Está en... Dame un momento para buscarlo porque es algo muy bueno. En 2 5, 7. Dice, por fe andamos y no por vista. Entonces, nosotros no siempre podemos ver el plan de Dios o nuestro camino en este mundo. Entonces no andamos por vista, pero por fe. Por fe andamos, dice. Entonces, seguimos adelante sabiendo que Dios tiene algo bueno para nosotros, un plan para nosotros y ama a nosotros, pero no sabemos siempre por qué. Ya contesté la pregunta, Maribel. La contesté y mucho más, ¿verdad? Sí, de hecho sí, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que hay que ser, que tener fe y creerle, aunque nosotros no veamos las cosas ni el propósito en el momento, pero pues con la firme promesa, como dices tú, de que Él tiene un plan muy bueno para nosotros. Me quedó más que entendido. Gracias. Ok, muy bien. Ok. Bien, ¿algo más claro o nada? No. Ok, muy bien. Entonces, una pregunta más para considerar. Entonces, ese es el concepto que estamos estudiando. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la suficiencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos del concepto? O mejor dicho, ¿qué es el significado de estas palabras? ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras? Me imagino que es como un manual de vida, ¿no? Es un manual de cómo conducirnos en el diario. A lo mejor no el típico manual de cómo hacer de comer, ¿no? Pero a lo mejor sí en lo espiritual, en dirigirnos con amor, con esperanza, con paciencia, eso es. Pero yo me imagino que eso es a lo que se refiere la suficiencia de las Escrituras. Sí, gracias, Maribel. Las Escrituras son suficientes.
no necesitamos otro manual, ¿verdad? No necesitamos otra guía. Dios en su palabra nos da todo lo que necesitamos. Entonces, si alguien viene a nosotros con una visión, podemos ver si es cierto, es algo de Dios o no, si está de acuerdo con la Biblia, pero no es necesario estas cosas, no son necesarias. ¿Cómo sabemos? Recordamos lo que vimos en la historia de Lázaro y el rico. El rico quería que Abraham enviara a Lázaro a su familia para que pudieran ver un milagro. ¿Y qué le dijo a Abraham? Ellos tienen, Moisés y los profetas, ellos tienen el mensaje de las Escrituras. Es lo que necesitan, son suficientes las Escrituras para salvarnos, para hacernos saber quién es Dios y qué ha hecho y cómo podemos mostrar nuestro amor a Él en nuestras vidas. ¿Otro comentario? Ok, entonces ya hemos hablado de este tema. Vamos a checar la tarea. En la última clase Andrew, hablamos... Sí, Maribel. Clara quiere decir algo, quiere opinar. Perdón, gracias Maribel. Clara, ¿qué iba a decir? Clara, vamos a tener que activar su micro. Ahora sí, Clara. Ok. Que con lo que han dicho está muy bien. Y también decir que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y él mismo dijo que el que oye mi palabra y las guarda, este es mi discípulo. Y agregar también que Pablo le exhortó a Timoteo que la palabra de Dios hace capaz al hombre de Dios para toda buena obra. Es decir, que está completo. No necesita más nada, es suficiente con la palabra de Dios. Bien dicho, Clara, es otro pasaje, ¿verdad? Muy bueno lo de 2 de Timoteo 3, en que habla que es suficiente. Estamos completamente capaces de creer lo que necesitamos creer y hacer lo que necesitamos hacer. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Bien, sí, bien Clara, gracias. Ok, entonces ahora vamos a pensar en la tarea, nuestro método. En la clase pasada hablamos de cómo captar la atención. Y recordamos que empezamos por captar la atención. ¿Para qué? Para que tengamos la atención de la gente para prestar atención a la palabra de Dios. Entonces, ¿alguien tiene algo que compartir sobre un plan para captar la atención? Si iba a estar contando la historia de Mateo 4, las tentaciones de Jesús, o de Lucas 16, la historia de Lázaro y el rico. Narla. Es como, por ejemplo, compartir el pan. Vas a algún lado y, por ejemplo, a un hospital y quieres hablarle de la palabra, entonces para captar la atención vas a ir a compartir el pan de cada día o lo que tú puedas dar a esas personas. Antes de que les proveas ese pan, les vas a hablar de la palabra de Dios y orar por las personas que tienen adentro del hospital. Esa es la manera de llamar la atención. Bien, Narda. Entonces, llamando la atención, utilizando el compartir el pan para poder ganar su atención. Ya tienen la oportunidad de compartir algo con ellos. Se puede aún utilizar esta oportunidad que, como por ejemplo, Jesucristo en Juan 5. Creo que es Juan 5. Juan capítulo 5. ¿Dónde está? No. Juan 6. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces uno puede tal vez empezar por repartir pan y después quisiera compartir contigo también el pan de vida que es Jesucristo. Y hablar como Él es nuestra alimentación espiritual que nos da vida eterna. Entonces Jesucristo en Juan 6 habla de sí mismo como el pan de vida.
uno puede utilizar esto como oportunidad de decir, y también quisiera compartir contigo la alimentación espiritual que es Cristo Jesús. Muy bien, gracias Narda. Sí, es una oportunidad muy buena mostrando amor a personas y también por ayudarles con necesidades físicas para tener la oportunidad también de mostrar amor por compartir con ellos lo que es la alimentación espiritual. Muy bien. ¿Qué otras ideas, Clara o Maribel? Entonces, hay muchos ejemplos. Uno puede empezar por hablar del desierto, que no hay agua, que hace mucho calor, y empezando con describir cómo es la vida en el desierto, y después hablar para captar la atención de la gente, y después hablar de Mateo 4 y Jesús en el desierto, batallando no solamente el ambiente, sino también al diablo. Okay. ¿Algo más? Clara, Maribel. Ok, entonces ya hemos hablado de que hay muchas maneras de captar la atención. Anécdotas, imágenes, Narda dijo como repartiendo pan, anécdotas, muchas maneras. Hoy vamos a hablar del segundo paso, que es contar una historia. Hay tres formas principales de contar la historia bíblica. Uno puede leerla, contarla o narrarla o dialogar. Leer es sencillamente leer la historia directamente de la Biblia. Contar o narrar es contar la historia en tus propias palabras, pero siendo fiel siempre a la palabra de Dios. Vemos en las fotos ejemplos de una persona narrando o contando una historia en sus propias palabras. Dialogar es guiar una conversación sobre la historia bíblica, pero por medio de preguntas. La clase o la persona se involucra en narrar la historia. Entonces uno está guiando la conversación, pero con las respuestas, las personas están enseñando entre ellos y también recordando la historia. Entonces tenemos nuestras tres formas de contar una historia. Leerla, contar o narrarla y dialogar. Y vamos a ver que cada uno tiene su lugar. Cada uno puede ser muy bueno, pero cada uno tiene sus desventajas y ventajas. ¿Qué pueden ser las ventajas de contar una historia leyéndola directamente de la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pueden ser las ventajas? Bueno, una de las ventajas de leerla directamente es que la persona a la que tú se la vas a leer tiene por prueba que está escrita en la Biblia, ¿sí? Esa es yo digo que la principal. Sí. Que te van a creer porque está escrita ahí. Sí, es directamente y bueno, vamos a ponerlo así. Es obvio que es directamente de la Biblia. Entonces no cabe duda que viene directamente de la palabra de Dios. Sí, es la ventaja más grande, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que viene de la palabra de Dios. No es palabra humana. Ok. ¿Qué serían otras ventajas o tal vez unas desventajas de compartir la palabra de Dios por leerla directamente de la Biblia? ¿Qué dicen? Narda, ¿qué dice? Vamos a encontrar muchas personas que aunque vean lo que está escrito en la Biblia, no lo van a creer. Ok. Porque no todos van a poder ver lo que Dios nos va a permitir ver
a pocos, porque no todos son elegidos. Entonces, aunque nosotros les enseñemos la palabra y les digamos o se lo mostremos que está escrito en la palabra de Dios, mucha gente no lo va a entender. Ok. Entonces, tenemos que decirles, o sea, que tienen que tener fe, Sí. confiar en la palabra. Sí. Entonces, eso sería una desventaja de leerla y de hecho cualquier forma de contar una historia, porque es verdad que hay los que sencillamente no van a creer. Específicamente de leer, ¿qué sería? Creo que ustedes ya conocen la versión Reina Valera. ¿Qué puede ser una desventaja de leer la Biblia a una persona o unas personas directamente de la Reina Valera 60? Bueno, Clara y yo. Primero yo, Clara, luego tú. Todavía trae palabras que no son muy entendibles. Entonces, por lo mejor eso lo ven ellos como si fuera mucha paja y no ven el mensaje tal y como es, porque leer la Biblia de la edición de Reina Valera se implica un poquito más de esfuerzo, porque tiene uno que buscar qué es lo que significan las palabras. Así es, y sí, estoy compartiendo la palabra con alguien. Sí, tiene palabras difíciles. Ok, Clara, ¿qué iba a decir? Voy a activar su micrófono. Clara. ¿Sí me escucha? Sí. Lo mismo que que dijo Maribel, que no puede interpretar correctamente la palabra de Dios por el lenguaje, que no es un lenguaje sencillo y no están acostumbrados ni están familiarizados con el tipo de lenguaje muchas veces como es de la Reina Valera. Sí, gracias, Clara. No es lenguaje sencillo, ¿verdad? Y especialmente para los que no están acostumbrados. Entonces, para unos, como la gente que ya tiene años y años leyendo su Reina Valera, si estamos compartiendo la palabra con ellos, está bien, van a poder entenderla. Pero con personas que no están acostumbrados, o con niños, o con jóvenes, muy difícil para ellos, ¿verdad? De hecho, les quería comentar que para mí ahorita que estoy empezando a leerla, y o sea, fue un regalo de una amiga, es la Reina Valera, miren, aquí está, se las muestro. Sí, muy bien. Se me hizo bien difícil los primeros meses, pero ya ahorita, pues no, una palabrita que no entiendo, pues ahí voy a buscar a ver qué significa, porque pues tengo que saber, pero sí se me ha hecho complicada, pero pues nada, que no sea entendible, de todas maneras, si uno quiere, claro. Ok, sí, muy bien. Les voy a mostrar algo. Déjame. Les voy a mostrar. Ok. Hay un sitio que se llama, es algo muy inglés, pero BibleGateway.com. Les voy a poner en el grupo para que tienen el enlace. Aquí uno puede poner como Salmo 23 y ver cualquier traducción de la Biblia. Ahí tienen todas las versiones Reina Valera, también Dios habla hoy, que es una traducción más sencilla, la nueva versión internacional, que es una versión un poco más entendible. La Reina Valera también está muy, muy bien, por supuesto. Pero si alguien quiere ver, por ejemplo, si llega un capítulo, es un poco difícil de entender en la Reina Valera, para comparar, uno puede como ir aquí a este sitio y ahora puedo ver lo que dice la nueva versión internacional o Dios habla hoy. Tiene el mismo mensaje y les recomiendo que si lo van a hacer, utiliza nueva versión internacional y Dios habla hoy. Y uno puede ir a estos, es el mismo mensaje pero con lenguaje más moderno. Y uno puede entenderlo mejor. Voy a poner
Más adelante voy a poner el sitio ahí en el grupo. Ustedes pueden ver, entonces haciendo clic aquí, uno puede buscar y ahí tienen Salmo 23, muy rápido en las palabras y si uno puede hasta comparar, ahí tiene al lado Reina Valera con nueva versión internacional. ¿Sí? Reina Valera, nueva versión internacional. Entonces, es una herramienta para poder estudiar la Biblia y es fácil y gratis y no es difícil utilizar. Ok, voy a poner, ahora voy a compartir, voy a cambiar. Ok, entonces, otra ventaja que voy a poner para leer de la Biblia es no hay peligro de equivocarse. Okay. Si uno está contando una historia y no conoce muy bien la historia, puede ser un poco difícil, pero con leerla no hay peligro de equivocarse, ¿verdad? Ok, entonces ya hemos visto que hay ventajas y desventajas y depende de quién estoy compartiendo la palabra de Dios, depende de mí también. Si estoy compartiendo una parte que conozco muy bien, podría yo contar la historia con mis propias palabras. Si no, tal vez debo pensar en leerla. Ok, seguimos entonces. ¿Qué pueden ser las ventajas o desventajas de contar o narrar una historia? Bueno, ¿Qué dicen? Clara, Narda o Maribel, ¿qué dicen? Narda, ibas. Las ventajas son de que cuando nosotros entremos a leer la Biblia, Dios nos va a hablar. Esa es Sí. una ventaja. Sí, entonces, ¿qué sería? Cuando estamos hablando de, gracias Narda, cuando estamos hablando de contar una historia, entonces estamos diciendo, ¿qué sería una ventaja de usar nuestras propias palabras para compartir una historia bíblica? ¿Qué podrían ser las ventajas? Clara, iba a decir algo. bueno, no estoy muy segura, pero creo que una ventaja es que podemos narrar, o sea, contar la historia dándole una entonación que sea, que llame el interés de los oyentes, o sea, que la haga atractiva. Sí, entonces uno puede, si son nuestras propias palabras, puede contar la historia en una manera que llama la atención, la interés del oyente. Muy bien, sí, es una ventaja. Si es algo que estamos utilizando nuestras propias palabras, puede llamar la interés. Bien. Maribel, ¿qué iba a decir? Sí, algo bien importante sobre narrar una historia. Yo digo que cada vez que nosotros estudiamos una historia bíblica, siempre, nunca lo debemos de dudar, siempre aplica para algo de nuestra vida. Siempre va a aplicar para algo que sucedió, que está sucediendo. Entonces, la manera que nosotros la vamos a narrar es como poniéndonos también como ejemplo nosotros, y eso hace que la persona a la que se la estamos contando también se incluya, también vea que en qué se va a identificar ella también en la historia. Eso es muy importante, que la apliquen también a su vida, en su entorno, a lo que están viviendo. Entonces, mientras que uno está contando la historia, puede aplicar la misma historia. Ok, entonces mientras que se está narrando la historia, se puede aplicar la historia al mismo tiempo, hacerlo muy personal, ¿verdad? Ok. ¿Algo más? ¿Qué pueden ser las desventajas entonces? ¿Qué pueden ser unas desventajas? Clara. Bueno, para mí que una desventaja es que al
al contar la historia, distorsionemos la enseñanza o la palabra escrita, que le demos lugar a lo humano. Es lo que Entonces, entiendo. sí, hay un peligro de distorsionar, ¿verdad? Peligro de cambiar, porque no estamos leyendo directamente la Biblia. Si estamos compartiendo la palabra con nuestras propias palabras, hay un peligro de distorsionar o cambiar la palabra. Bien, gracias, gracias, Clara. Ok, ¿qué más? Yo creo que otro sería, se necesita más preparación, ¿verdad? Entonces, por leyendo la Biblia, si voy a compartir con la palabra por leerla, solamente necesito abrir mi Biblia. Si estoy tratando de compartirla por narrarla, voy a tener que prepararme. Voy a tomar que estudiar para no cambiar la palabra. Voy a tener que prepararme bien. Ok. No es una desventaja, está muy bien prepararnos, ¿verdad? Entonces no es una desventaja, pero toma un poco más tiempo para hacerlo. Yo digo que más que nada no cambiarle el sentido al mensaje de la historia bíblica, ¿no? Ujú. Eso es algo que menciona Clara, es donde lo podemos distorsionarle, podemos, no sé, aplicarla o hacer mal uso de ella. Ujú. Y creo que es la desventaja más grande, ¿verdad? Entonces podemos llamarla a interés, aplicar la historia al mismo tiempo, y está muy bien, pero tenemos que tomar en cuenta este peligro. Muy bien, ok. La última forma es dialogar. Es cuando uno usa esta forma, es guiar una conversación por medio de preguntas y la clase o la persona se involucra en narrar la historia contestando nuestras preguntas. ¿Qué pueden ser las ventajas o desventajas de esta forma? ¿Qué dicen? Que tienes que narrar la historia así como está escrito en la Biblia, no quitar ni poner. Así es. Entonces, cuando estamos dialogando, entonces si estoy utilizando las palabras de otras personas y preguntas, también igual que la otra forma, ¿verdad? Puede ser peligro de desviar. Si no estamos apegados a la palabra, podemos desviar, especialmente cuando están contestando preguntas las personas para contar la historia. Si ellos no conocen la historia muy bien, podemos desviar de lo que dice la palabra, que es un peligro. ¿Qué más? Gracias, Nada. ¿Qué más? Clara. Bueno, una ventaja es del dialogar es que la persona con la cual se está dialogando puede sentirse parte de la historia y, y va a traer su interés, va a tener mayor interés al estar involucrado con las preguntas y respuestas. Y a la vez vamos a ver cómo va, qué tipo de conocimiento tiene, y podemos ir ayudándole a rectificar, a que desarrolle su conocimiento. Muy bien, Clara. Dos ventajas muy buenas. Primero, la persona va a sentirse parte de la historia y no van a estar pensando, ay, que esta persona me está platicando y hablando y no sé por qué. Pero van a estar parte de lo que estamos haciendo. Lo otro también es bueno. Uno puede ver en el mismo tiempo su nivel de conocimiento. Entonces, si hay un punto que no entienden, uno va a saber inmediatamente porque no van a poder contestar las preguntas. Muy bien.
Entonces, creo que ya tenemos los principales, ¿verdad? Con las formas 2 y 3, narrar y dialogar, hay el peligro de desviar, pero también hay ventajas. Entonces, nosotros cuando estamos compartiendo la palabra, tenemos que pensar en la persona. ¿Es alguien con quien quisiera ver su conocimiento o debo leerla directamente de la Biblia para que venga el mensaje directamente de la palabra y no hay como una sola respuesta correcta? Es importante que siempre estamos en la palabra, que estamos pensando en la persona. ¿Preguntas o dudas sobre estas 3 maneras de compartir una historia? Ok. Tengo una duda. Entonces, sí. Cuando nosotros estemos con la otra persona, tenemos que aprendernos bien el versículo. Por ejemplo, si nos vamos por ejemplo, a Romanos 10:10, tenemos que saber qué es lo que dice Romanos 10:10, porque a lo mejor podemos decir algo que no es. Y entonces ahí es a donde la otra persona va a decir, bueno, es que tampoco tú lo sabes. Tenemos que escudriñar bien la palabra y tener discernimiento para aprenderla bien. Sí. Sí. Entonces, es sumamente importante. Sí, y estoy de acuerdo, gracias, Nada, que en cualquier forma que vamos a utilizar, que estamos siempre conociendo la palabra de Dios, estudiándola para poder compartirla. Muy bien, gracias, Narda. Y como también siempre es bueno memorizar pasajes bíblicos. Ok. Entonces, al fin de al fin de esta clase vamos a tener un proyecto final. Voy a poner aquí los detalles. Entonces, el proyecto final, el meta es darle la gloria a Dios compartiendo la palabra con otros. Entonces, ya no tienen que empezar de hacerlo inmediatamente, es para el fin del curso. Pero espero que estén van a empezar de pensar en su plan. ¿Qué mensaje bíblico? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Tomen en cuenta que vamos a usar el método de las 4C, pero ustedes pueden escoger la historia bíblica que utilizan. Hay mucha gente que quiere utilizar unas de las historias que estudiamos en la clase y está muy bien, o si prefieren usar otra historia está bien también. Toda la Biblia es buena, entonces uno puede escoger la parte que quiere. Les vamos a pedir que hagan una grabación de lo mismo para que puedan entregar algo. No tienen que ser una grabación profesional, algo sencilla con el teléfono enviado por WhatsApp está bien. No tienen que ser como algo profesional, no tienen que ser una película, algo sencillo. ¿Preguntas? Vamos a hablar de más detalles, vamos a ayudar en desarrollar el plan. Por ahora, sencillamente que estén pensando con quién, dónde, cuándo, qué historia bíblica voy a utilizar. Ok, la tarea para la próxima clase sería el jueves, el primer día de marzo. Les voy a enviar el video para la lección 5, el versículo clave. Narda mencionó antes la importancia de memorizar pasajes bíblicos y es muy importante. El versículo clave para memorizar sería Romanos 10:17. Creo que están pensando, esto no es para el proyecto final, sino para practicar, para hablar en la clase, que están pensando en un plan para contar la historia del hombre rico y Lázaro, utilizando una de las 3 formas de que hablamos, y también empezar planes para el proyecto final. Y a ustedes también voy a enviar los pasajes sobre el bautismo,
para que hablemos el jueves en esta clase con nuestro grupo, el grupo C, sobre la cuestión. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Ok, vamos a concluir entonces con una oración. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con tu gracia en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y que por tu gran misericordia me guardes en esta noche. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. 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 Entonces,